a la grabación una duda. ¿Quisieras que te presentemos durante la... Perdón, se que metió la alguno de nosotros se grabación presente? de... Espérame, No. no hace falta. Yo creo que es mejor así Ok, para que gracias. entre nosotros nos presentemos. Perfecto, adelante. Bien, gracias. Bueno, como le digo, voy a ver la lista, la que tengo aquí de los ponentes. Bueno, estaría en esta mesa, que es la mesa 20, Reflexiones sobre Cine y Educación, es la sala 1, y estaría Gabriela Guillermo, de Facultad de Artes de la República de Uruguay. Sí, sí, acá está, ¿no? Buenas, Buenas, sí, un buen saludito no día. está de más. Gracias. También estaría en esta mesa, déjenme ver bien, Sandra Marisol Bernal Martínez, del Muy buen Departamento de día. Educación Preescolar Valle de Toluca, México. Aquí está, gracias Sandra, y gracias. Y estaría también con nosotros Samuel Laguna Cerda, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Samuel, bueno, tal vez se sume en adelante. Y estaría yo, y que soy Vicente Castellano Cerda, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa en México. Bueno, pues creo que es una de las mesas que atiende al llamado del coloquio, ¿sí? Tal cual, tal vez la más, la más en sintonía con el título del coloquio, el cual me parece que tiene un título muy, muy revelador, muy interesante, porque de alguna manera nos hemos dedicado mucho al estudio, al análisis de cine, pero también a la enseñanza, ¿no? Del cine. A veces no nos damos cuenta, pero estamos, incluso cuando estamos a nivel doctorado enseñando cine, estamos enseñando cine, ¿no? Entonces, que se reflexione sobre eso me parece bien interesante, no solamente, digamos, en los niveles más altos de estudio, sino también en cualquier nivel de escolar. Y bueno, pues eso es lo que estaríamos centrados en esta mesa. Entonces podríamos comenzar con Gabriela, ¿no? Y luego con Sandra, y cuando Samuel, ya justo Samuel está entrando ahorita, ya vi su nombre, ahorita que lo admitan, y luego Samuel, finalizaríamos conmigo. Como ven, tenemos 20 minutos por cada uno de nosotros de exposición, y al final 15 minutos. Yo tengo la propuesta de que si acaban antes, pues aprovechemos y preguntemos de una vez, ¿no? Y ya si acaban después, aprovechemos los 15 minutos ¿cómo se llama? De la parte final, que yo creo que va a ser un poco más porque somos 4 ponentes, tal vez sea un poco más en ese sentido. Bien, también para evitar esto, bueno, ya una breve presentación cada uno me parece que es mejor, ¿no? Lo que uno quiera decir de a qué se dedica y qué es lo que quiere resaltar de su historia de vida, me parece que es mejor, para que no nos tomamos más tiempo en eso. Entonces, pues Gabriela, adelante, bienvenida y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. No sé si pongo a correr el cronómetro desde ahora o una vez que empiece la ponencia, luego de la No, presentación. cuando empiece tu ponencia, no vamos a Bueno, tomar tu tiempo tu tiempo de presentación. dale, muchas gracias. Bueno, es un gusto estar acá con ustedes. Me parece muy importante el congreso. Y bueno, yo soy docente de la Universidad de la República en Uruguay, en la Facultad de Artes, en una licenciatura que tiene solamente 10 años, que se llama Licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales. O sea, en el 2011 se fundó esta licenciatura, fue la primera vez que en Uruguay hubo la posibilidad de estudiar cine de manera pública, gratuita y a nivel terciario, y está dentro de la Facultad de Artes. Yo estoy ahí desde la fundación. Luego, unos años después, me nombraron coordinadora de la trayectoria en cine, porque nuestra licenciatura se divide en 2 trayectorias, en la trayectoria de cine y en la trayectoria de animación y videojuegos. Entonces, bueno, yo estoy coordinando la parte de cine. Con respecto a mi formación, bueno, yo soy realizadora audiovisual, pero me formé en estudios cinematográficos y audiovisuales en la Universidad de París 8, porque justamente cuando decidí estudiar cine en Uruguay no había escuela de cine ni ninguna posibilidad de estudiar cine, a nivel ni privado ni público.
Y bueno, y allí estoy desarrollando en esta universidad, donde hice una licenciatura y una maestría, un doctorado que tiene que ver con la ponencia que voy a desarrollar, que es en cine y filosofía. Y ahora, si quieren, a partir de ahora, empiezo con la ponencia, para no demorar más. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Para que voy a poner el cronómetro en este momento. Bueno, esta ponencia, como puse en el resumen, se inscribe dentro de un proyecto de investigación que estamos desarrollando con otras 3 investigadoras uruguayas, que las quiero nombrar: Sofía Monetti, Agustina de Vera y Virginia de León. Lo que nosotras intentamos establecer es un diálogo interdisciplinar entre cine y filosofía, y lo que motiva este diálogo es la obra de un cineasta francés que fue justamente mi maestro cuando estudié cine allá, que se llama André S. Labarthe, que tiene una extensa producción que incluye investigaciones también en la materia y una concepción particular de la imagen como instrumento para hacer ver. Así como Gilles Deleuze, filósofo francés contemporáneo a este cineasta, desarrolla en los estudios sobre cine una conceptualización de la imagen como potencia de evidencia. Entonces, a partir de esta convergencia de pensamiento en estos 2 dominios, cine y filosofía, yo lo que voy a desarrollar en esta ponencia son los análisis que nos permiten, que nos están permitiendo, porque estamos desarrollando el proyecto, revelar un campo de relaciones comunes, obviamente con distancias y encuentros, entre la obra filosófica de Deleuze y la obra audiovisual de Labarthe. Concretamente, los conceptos que voy a tomar en esta ponencia que venimos desarrollando son los conceptos de Deleuze de imagen-tiempo, fundamentalmente, y de acontecimiento. Entonces, sin demorar más, voy a pasar a presentar a este cineasta porque no es muy conocido, para lo cual voy a compartir pantalla. A ver, ¿cómo con esto? Compartir pantalla. A ver si lo ven. Lo están viendo, ¿verdad? Sí, ya lo vemos. Ok, bueno, acá Labarthe nació en el sur de Francia en 1931, un 18 de diciembre. Hizo estudios clásicos en un colegio de jesuitas. Digo esto porque va a ser una importante influencia a lo largo del desarrollo de su obra. Y luego va a París, donde estudia filosofía, justamente en una licenciatura en filosofía, pero también empieza a frecuentar lo que quizás varios conocemos, que es ese cineclub donde se formaron los realizadores de la Nouvelle Vague y donde frecuentaba estos lugares Bazin, Godard, Rivette, Truffaut, y es gracias a un encuentro con Truffaut que comienza a escribir los cuadernos de cine. O sea, primero es un crítico de cine antes que volverse cineasta. Allí tiene una visión particular, desarrolla una visión particular sobre el cine, defendiendo al psicoanálisis, al surrealismo, algo que no era muy bien visto por los decaídos de cinema de la época, y la televisión. Sus intereses son por la pintura, la televisión, la literatura. Escribe también en otras revistas, como ven allí, y, y comienza a realizar películas en 1964, cuando justamente la esposa de André Bazin, Jeanine Bazin, le propone hacer una colección que se llama Cineastas de nuestro tiempo, que es una colección bastante mítica sobre la historia del cine, donde se retratan varios cineastas, donde él mismo realiza algunos de los capítulos, como este, por ejemplo, donde retrata a Buñuel, que es el primero de los capítulos de la serie. La producción cinematográfica de este realizador
alcanza más de 600 realizaciones, entre cortos, medios y largos, y experimentales, documentales, tiene una sola ficción realizada, y también filma todos los dominios culturales, especialmente que tienen que ver con el cine, la pintura, el teatro, la danza y las demás artes. Luego retoma la colección en 1988, que se llama de una manera diferente, que se llama Cine de Nuestro Tiempo. Algunos de los capítulos ustedes lo pueden encontrar por YouTube. Lo que nos interesa, bueno, finalmente fallece no hace mucho, el 5 de marzo de 2018 en París. Lo que nos interesa, a ver si vuelvo a encontrar, perdón, que quiero encontrar el otro PowerPoint. Voy a dejar de compartir para encontrarlo. Lo que nos interesa vinculado con Deleuze es que encontramos en Labarthe lo que decíamos hoy justamente, la capacidad de ir más allá de la imagen cinematográfica y como una especie de potencia de hacer ver al decir de Deleuze. Para eso, nosotras lo que analizamos fue una serie, categorizamos el análisis en una serie de elementos del lenguaje cinematográfico que son los que voy a pasar a analizar para que se comprenda esto de cómo es posible que pueda realizar de alguna manera un dispositivo capaz de dejar ver más allá de la imagen y diferenciarla de lo que Deleuze llama el concepto de imagen-movimiento, que tiene más que ver con la imagen que desarrolla el cine clásico y que también tiene más que ver con cómo el cineasta que realiza cine clásico o imagen-movimiento, al decir de Deleuze, más bien nos muestra un mundo que le da el sentido que el propio realizador quiere darle. En cambio, lo que hace el Labarthe y el cine moderno y la imagen tiempo es lograr hacer ver en el espectador más allá de la imagen e inclusive salir de la sinestesia habitual en la que estamos inmersos con las imágenes que él llama tópicos o clichés. Entonces, vamos a ver cómo Labarthe logra esto. Entonces, lo que nosotros desarrollamos es un análisis de estos elementos del lenguaje que usa Labarthe para trastocar la lógica de la película y permitir que lo real haga una irrupción sensible. El primero de los... Bueno, esta es una cita que a mí me gusta mucho porque tiene que ver directamente con esto, con la forma de hacer de él, que dice: a mí me gusta sentir el cine en movimiento durante el rodaje, me gusta transmitir que la cámara tiene autonomía propia, que no está pegada a lo que está filmando. A menudo pensamos que una toma es la toma ideal, no, demuestro que una toma está vinculada a las circunstancias, está vinculada a las vergüenzas, a muchas cosas que entran en juego. Lo muestro todo el tiempo en las películas, la cámara está atrapada en un torbellino de acontecimientos. En ese sentido, habla de un cine más improvisado, más experimental, que logra esta potencia de hacer ver. El primer elemento que nosotras analizamos que utiliza Labarthe en todas sus películas es el traveling. Lo utiliza de una manera bien diferente a como lo utiliza la ficción clásica. Él pide en todas sus producciones que haya un traveling que va a ser el punto de partida para la improvisación. Ustedes saben que en la ficción clásica el traveling está absolutamente preparado por el realizador, por el director de foto, o la realizadora, la directora de foto, para ir de un punto a otro, y es en la mayoría de los casos absolutamente previsible. Labarthe lo utiliza como justamente disparador de una improvisación. Es él mismo el que dirige el traveling, el que mueve el carrito, no hay un grip, sino que es él. Entonces es liberador para él ese movimiento y punto de partida para una improvisación.
El otro elemento que aparece en las películas de Labarthe, que también nos permite que lo real haga irrupción en la imagen, es lo que él llama mirar el sol de frente. Él dice, bueno, si no podemos tapar el sol, miremoslo de frente. Y esto se refiere a dejar entrar adentro de la película la propia acción de filmar como formando parte de la película. Es decir, el metalenguaje, ¿verdad? El cine dentro del cine. Allí vemos un fotograma de una película que él hizo sobre la danza, sobre una bailarina, donde como tenían todo espejos, no les quedaba otra que dejar entrar al propio director de foto, al foquista, al propio Labarthe que aparece en el fotograma, y de esa manera irrumpe lo real en el sentido de decirnos a nosotros espectadores, salgan de la hipnosis en la que están y miren que esto es una película, ¿no? Como lo hace Godard a veces, que es hermano de recorrido de Labarthe, dicho sea de paso. Otro elemento con el que cuenta Labarthe para realizar su obra es en lo que llamamos el estado virgen. Es el estado en el que él llega al set, que llega, como dice él, con las manos en los bolsillos, tratando de evitar todo lo que sea del orden de la información, para no ser contaminado tanto por lo racional y seguir más bien una intuición vital, al decir de Deleuze, para realizar este tipo de imágenes. Por ejemplo, para dar un ejemplo, como no voy a mostrar películas, este es un fotograma de una película que él realiza sobre Antonin Artaud, donde justamente esta es una plaza que hay en París, que está frente al teatro de la ciudad, donde Antonin Artaud iba a ir a recibir un premio por los surrealistas, y ellos habían decidido ir a filmar esa plaza porque Artaud nunca fue a recibir el premio y deambuló por el lugar, que es justamente por esa plaza que todo el mundo pasa todos los días en París. Entonces, cuando llegan al momento de rodaje, el director de foto le dice a Labarthe, mirá, no podemos filmar porque hay una manifestación de los sin papeles. ¿Qué hace Labarthe? Le dice, no, todo lo contrario, vamos a filmar esto que irrumpe en la realidad, que no estaba preparado, y luego queda en la película y cobra para él un sentido mucho mayor a que si lo hubiera preparado, porque él considera que Antonin Artaud es también un sin domicilio fijo, digamos, un nómade, la manifestación era de los sin papeles, bueno, también puede ser considerado así, y entonces termina rimando mucho más esto que encuentra en la realidad misma que lo que hubiese preparado. A eso es lo que le llama llegar en estado virgen a un set, a un rodaje, para poder adaptarse a lo que la realidad le brinda. En las películas de Labarthe hay siempre un comentario, una voz en off, que es su propia reflexión. Entonces, lo que él dice es que ese comentario le es liberador, algo que podría parecer como al revés, como que podría ser una manera de controlarlo todo. A él lo libera, porque ¿qué dice? Si se le va mucho de las manos lo que está ocurriendo en la realidad, e inclusive en el montaje, como vamos a ver un poquito más adelante, el comentario que lo escribe después de que terminó la película, o muchas veces durante el propio rodaje, le resulta liberador, porque sabe que puede ir a cualquier sitio y luego puede dirigir con unas pocas palabras, que son su propia reflexión, la propia realización. Luego el montaje. El montaje, él tiene el mismo gesto de dejar entrar el azar durante el montaje. No seguir ir en contra casi del rodaje, como dice Godard, y hacer un montaje libre de intenciones y más bien intuitivo, en donde las imágenes rimen y donde encuentren su sentido una con otra, un tercer sentido, ¿verdad? Entonces, también es una manera de no sigue una continuidad. Por ejemplo, acá vemos dos fotogramas de una misma película, uno pegado al otro. En una hay el personaje de su película tira una lata hacia la calle y la lata cae en el siguiente fotograma en un exterior playa día.
y eso lo encuentra en el montaje, ese tipo de relaciones. Luego hablamos de otra cosa, de otro elemento a analizar que le llamamos el accidente provocado, la rotura de un vaso. Cuando él era profesor nuestro en París 8, estábamos un día en la clase y él rompe un vaso, algo que nos pareció bastante sorprendente, pero bueno, da cuenta, después nos pusimos a reflexionar sobre eso y da cuenta de la existencia del vaso a través de la ausencia, algo bueno, que filosóficamente tiene su sentido, y que también genera una potencia de hacer visible algo que él dice, si nosotros hubiéramos filmado el vaso tal cual es, no hubiéramos tenido la sensación de existencia del vaso. En cambio, al desaparecer y al ser roto, logramos captar esa sensación, ¿verdad?, de existencia. La maestría versus el milagro es lo que él denomina el cine, porque él prefiere denominar al cine como el arte del milagro más que el de la maestría. Justamente lucha contra la invasión de la imagen, contra la imagen tópico que llama Deleuze, la imagen cliché, que no nos deja ver, sino que se va a jugar por esta otra imagen. Por ejemplo, en estos fotogramas, él está filmando una película sobre una bailarina en Venecia, Caroline Carlson, y decide no filmar con los ojos, sino con las manos. Lleva la cámara en la mano y no ve lo que está filmando, como una manera de destruir la imagen tan clásica que tenemos de Venecia, todos incorporados y todas incorporadas, ¿verdad? Entonces, logrando desanestesiarnos de alguna manera y llegar a nuestra sensibilidad, a nuestra fragilidad, como dice él, que es lo que tenemos de nuestro bien más preciado. Por último, otro elemento que aparece en las películas de Labarthe y que genera esta irrupción de lo real es la incorporación de animales adentro de las películas. Ustedes saben que hay tres elementos que son fuente de improvisación muy importantes en el cine, como son los niños, los animales y el agua. Es una cita de Moelik en el libro Improvisar el cine, donde él trae estos tres elementos. Bueno, en Labarthe, justamente, él tiene una película que se llama Niños Corredores del Tiempo. Ya hay bastante improvisación por el hecho de ser niños los personajes principales, pero cuando él ve que no está ocurriendo nada, el nada quiere decir que no está irrumpiendo lo real en su imagen, él es un provocador y entonces llega a incorporar animales en la película. Por ejemplo, en este caso, en el fotograma que ven de la niña, los niños estaban siendo filmados tranquilamente en la calle, jugando o leyendo, ahí como ven los niños, y él les acerca un pescado que compró, por supuesto, en la pescadería de al lado de donde estaba rodando, no es algo que tenía preparado, y lo incorpora a la escena. Esto hace que los niños se sorprendan, que algo de lo real irrumpa, que algo de lo improvisado, de lo no preparado, y nos cuestione a nosotros como espectadores sobre qué es lo que estamos viendo, que es más allá de la imagen, ¿verdad? Lo mismo cuando filma en el fotograma que vemos abajo a la derecha, es una danza butó, un bailarín de danza butó bailando con un pavo real en escena. Y en la imagen anterior, que es la misma película, Niños Corredores del Tiempo, aparece en el último fotograma una gallina que, si ustedes recuerdan, Los Olvidados de Buñuel, en donde hay una escena que los niños tiran a un ciego y el ciego queda, y lo golpean, y el ciego queda a 30 centímetros de una gallina que lo mira, que esa imagen obviamente es muy fuerte y tiene una potencia de hacer ver, más allá de lo que pueda llegar a decir la narración de esa película, la imagen tiene ya la potencia visual. En este caso, él lo hace como homenaje a Buñuel, Labarthe,
pero también para marcar que puso la gallina allí en el metro y todos las personas que pasaban por allí eran totalmente indiferentes a ese animal. Entonces, bueno, mediante ese elemento logra también hacer ver de una manera más potente quizás que la manera como hace la imagen en movimiento, la imagen clásica del cine. Entonces, para terminar, hacemos referencia a lo que Labarthe llama el cine como el arte del delito flagrante, que el arte del delito flagrante en este caso sería el de captar la existencia del delito flagrante, ¿verdad? Bueno, por ahí va mi ponencia y después estoy abierta a las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias y voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, Gabriela. Y sí, bueno, en un momento hacemos preguntas. Bien, Sandra, adelante, por favor, igual una breve presentación y tu ponencia. Gracias. ¿Puedes prender tu micrófono, por favor, Sandra? Oh, sí, perdón. Ok, muchas gracias. ¿Ya me escuchan bien? Gracias. Pues soy Sandra Marisol Bernal Martínez. Realicé hace 2018 una maestría de la enseñanza de... Ay, permítame. Están aquí molestando con el teléfono. Es una maestría en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151 Toluca, a donde trabajé sobre el cine digital para el aprendizaje de la historia mesoamericana en preescolar, el caso NICTE. Trabajo en el nivel de educación preescolar. Sé que para muchos de ustedes es raro escuchar este nivel, puesto que se trabaja de preparatoria en adelante, la vinculación de la cinematografía con aplicada para el aprendizaje y para la educación. En este inter de aprender, de realizar mi maestría, pues encontré pilares muy interesantes. Entre ellos estoy muy contenta de conocerlo, doctor Castellanos, porque es uno de mis pilares de mi investigación. Posteriormente se hizo libro, el doctor Lauro Zavala también. Entonces, pues estoy fascinada de que hoy en día estemos aquí con ustedes. Agradezco sus investigaciones porque fueron de mucho apoyo para mí. Y pues bueno, le comentaba, se convirtió en libro, está en la editorial académica española, edita en Europa, quien guste verificar. Y pues es lo que hemos estado trabajando para tratar de implementar. Se han hecho algunas implementaciones en el nivel para que se pueda manejar, puesto que es el nivel más delicado y el más estratégico para poder iniciar el aprendizaje a través de las secuencias particulares de películas, en este caso pues animadas. Entonces hay por ahí un proyecto donde yo le agradezco a mi jefe de departamento, el profesor Pedro Alejandro Granados López, al igual que mi subjefa académica, la maestra Paula Adriana Álvarez Peñalosa, que estamos viendo en pláticas de iniciar un taller para empezar a hacer una aplicación ya un poquito más grande y posteriormente hacer un congreso de educación preescolar implementando la cinematografía como herramienta. O sea, a grandes rasgos es esto y pues agradezco como siempre. Es el tercer año que afortunadamente cuento estar aquí con ustedes y esperemos que el año que entra ya pueda estar platicando todavía de más cosas increíbles que podemos construir y deconstruir con la cinematografía. Entonces, pues a grandes rasgos, ya, mi carrera de la maestría es en la enseñanza de las humanidades, historia, lengua y literatura. Y pues estamos para servirles, estamos en formación académica docente en el Departamento de Educación Preescolar. Si gustan empezamos a compartir o alguna pregunta o algo. No, iniciamos entonces. Adelante, por favor. Gracias. Empezamos con esto. Va a tener que ser una presentación un poquito rápida porque sabemos que tenemos muy poco tiempo, pero es mucho material con el que se cuenta, es mucho trabajo.
a diferencia de que se cree que en educación preescolar no se trabaja casi, pero es mucha información y es mucho análisis, mucho estudio. Entonces, bienvenidos a todos. Agradezco que todos estén aquí presentes con nosotros y iniciamos con Cine y Educación. Binomio perfecto. Es una herramienta innovadora y gratificadora para aprender. Cuenta el cine, tiene dos modalidades para poder estudiarse. Son dos grandes ramas, que es la educación con cine, que es para estudiantes y público en general, en donde se cuenta con una gran expectativa para el nivel de educación preescolar, y la educación sobre cine, que está basado para cineastas, investigadores y público en general. Ambas ramas, permítanme cerrar aquí porque no me deja ver la pantallita. Cuentan con tres modalidades, que es la formal, que es la enseñanza de aprendizaje en ámbitos educativos escolarizados, la no formal en ámbitos educativos no escolarizados, y los ámbitos educativos no explícitamente no dedicados a la educación. El mismo caso para la educación sobre el cine. Los planes y programas de educación preescolar desde 1992, el 2004, el 2011, 2017, el 2022, nos permiten observar a través a pesar de los cambios discursivos que se hacen en la currícula, debido a la transformación y resiliencia que se tiene que hacer a las necesidades y requerimientos del contexto y el tiempo de los niños, nos permitió observar aparte de que el objetivo principal es desarrollar todas las capacidades de manera integral de los alumnos para desarrollar todo y que de manera integral y poder lograr un alumno, un ciudadano que logre resolver problemáticas de su vida en cualquier momento, nos permitió también verificar que en el momento que entramos en la investigación sobre la cinematografía, podemos encontrar aquí una vinculación increíble que me encanta, porque es así como que un engrane tremendo, porque ambos, tanto los planes de educación preescolar como lo que es la cinematografía, poseen características muy particulares, pero las comparten, que es un carácter abierto, es flexible, manejan la transversalidad, es versátil, es multidisciplinar, es resiliente y propicia aprendizaje, además de ser coherente en ambos. Que es lo que nos ha permitido a nosotros en educación preescolar, es poder trabajar, vincular los planes de trabajo con los propósitos educativos y todo lo que nos está solicitando los programas, se puede vincular con las mismas características de la cinematografía. Esto nos va a permitir también de alguna manera decir que el cine y la educación es un binomio asertivo. Hay diferentes concepciones de lo que es el cine, dependiendo de cada uno de los autores y de los estudios de la forma en que lo estudia cada investigador. Tenemos que es un fenómeno cinematográfico, que es una institución social, que es una fábrica de sueños, que es la tecnología del siglo XIX, que pues de alguna manera nos atrapa y nos permite ver la transformación de nuestra realidad ante el asombro de nosotros mismos. También nos permite ver que es un recurso didáctico, instrumento de mediación pedagógica y de formación artística para poder aprender con los niños. Y es la forma de narración más persuasiva que existe también, y entre otros más. Cambiamos. Dentro de esta cinematografía, nosotros tomamos nuestros pilares, nuestros pilares principales es Lauro Zavala. ¿Qué nos dice Lauro Zavala? Que el cine es educación, que la versatilidad y expresividad de cada uno de ellos ¿sí? Nos encapsula por emoción de manera agarradora y edificadora. Su versatilidad y expresividad nos permite, como canal educativo, superar a todas las artes líricas, como la música, la danza, la pintura, la poesía, entre otras, y como es el acto de experimentarnos y nos enriquece de manera educativa, nos impacta por ser desbordante en su capacidad de transmitir información. Por su parte, ¿qué nos dice el doctor? Se me está trabando un poco, disculpen. El doctor Vicente Castellanos. El cine es una tecnología del siglo XIX
que es una máquina que atrapa la luz y luego la devuelve en un juego de sombras y luces en movimiento, percibidas por el ojo y la mente. Es a donde ahí empieza a atrapar al espectador. Es una experiencia directa con el mundo no extraño, debido a que se trabaja sobre narrativas y experiencias de la vida cotidiana. Y se convirtió en un instrumento del arte, de la filosofía, de las ciencias del siglo XX, además de que mira la realidad y la transforma, como les comentaba hace rato, ante el ojo del propio espectador. Es un objeto enajenante, alejado de la liberación artística. ¿Qué nos dice por su parte Guillette Deleuze? Nos dice que el cine es áptico porque se vive en toda la piel y con todos los sentidos. El cine se considera un recurso didáctico, instrumento de mediación pedagógica o de formación artística. La relación de cine y educación tiene significación de orden pedagógico y artístico. Barbero, que nos comenta que en la medida en que aparece una amplia fuente y se consigue un fácil acceso a la información, se desplaza de saber a saberes, y de la noción de verdad a verdades, distanciándose de la concepción del saber monolítico o el saber constituido, y surgiendo una visión más cercana al conocimiento de construcción. Mark Ferro en eso nos puede decir que es la herramienta más estratégica pedagógica para poder trabajar de manera, para poder trabajar todo el aprendizaje y el conocimiento y sobre todo la comprensión de la historia para poder ser asimilada por el alumno. De lo anterior, de nuestros pilares de esta investigación, manejamos el lenguaje cinematográfico que nos permite generar procesos emotivos, cognitivos con impactante significación en los alumnos, a través de los elementos de la cinematografía, que como lo comentaba nuestra ponente anterior, nos decía sobre las imágenes. También el movimiento, la música es impactante también para todo ello. O sea, todas conjugadas magistralmente son impactantes para el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Manejamos la estética y semiótica cinematográfica, trabajando sobre un punto que es la constelación o un motivo o contacto con lo sublime, con su ser, visto desde ese punto. El cairo cinematográfico, que viene siendo en este caso el contexto y el filme en sí. Los conceptos imágenes. La cinematografía áptica nos habla que se siente con intensidad porque se siente con toda la piel y mediante el tacto, y nos alude a la experiencia táctil, olfativa y visual auditiva. Dentro de educación preescolar manejaban, como les comentaba, la vinculación que hay entre los planes y programas que la docente le permite facilitar también su trabajo. Es una herramienta totalmente impactante que le permite trabajar de manera más fluida y atendiendo a todos los alumnos. ¿A qué me refiero? Se trabaja dentro de ambientes virtuales de aprendizaje donde los alumnos, a donde nos permite la cinematografía atender a todos los diversos estilos y ritmos de aprendizaje a través de esa interpelación fílmica que se hace, donde despierta su imaginación creadora todos los elementos de la película que están viendo en ese momento, y pasa a ser el niño, de ser una interpelación increíble, de ser el espectador a ser el espectador protagonista, porque ya se ve a través de sus semejanzas y respetando las diferencias de el actor de esos momentos, él se hace ya el protagonista, se convierte en el actor. Entonces está viviendo, pasa a vivir la experiencia de esa película. Y ahí es a donde empieza la construcción y deconstrucción de las cadenas discursivas y del conocimiento previo o subsunciones que tiene el alumno para poder construir y deconstruir y generar nuevo conocimiento, nuevas cadenas discursivas, a donde empieza a manejar las constelaciones, el punto y el cairo cinematográfico, para él, de manera grata, gratificante, agradable, lograr y ser el constructor de su propio aprendizaje. También veamos sobre la implementación de educación preescolar. Inicialmente les comentaba que se había realizado ya algunos pilotajes sobre esto. Si me permiten, voy a compartir el otro documento. Pero antes de compartirlo, les voy a poner, fueron dos proyecciones que se manejan de 2 a 5 minutos, porque los alumnos no de educación preescolar
es un público muy especial, muy delicado, y tenemos nosotros atención clara y precisa de ellos de 2 a 5 minutos no más. Entonces, voy a presentarles, proyectarles la imagen que se les presentó dentro de la aplicación, una de las aplicaciones, y posteriormente les enseño el análisis de todo lo que nos genera y todo lo que impacta en la educación y el aprendizaje del alumno. Listo, continuamos. El análisis de la implementación. Me voy a permitir compartir. Ok. El documento donde estamos de manera listo, ya salió. No. Soporte técnico, ¿me podría apoyar para compartir el otro documento? Claro que sí. ¿Nos lo puedes enviar, por favor? Gracias. Un segundo, por favor. ¿Ya les llegó soporte técnico el documento? Hola, no, ¿cómo no lo enviaste? Se los mandé aquí por el chat. Sí, sí, eso No lo lo entiendo. tenemos. A lo que me refiero es que a lo mejor ¿Lo necesitamos puedes que enviar, nos por favor, ayuden. de nuevo? A ver, permíteme. Déjame ver si puedo, permíteme. Aquí lo tengo ya. Gracias, soporte técnico, muy amables. No, Continuamos, disculpen, por favor. Bueno, este es el trabajo etnográfico, nos vamos a ir un poquito más rápido. Es el cine digital para el aprendizaje de la historia mesoamericana en preescolar. En este caso, pues fue en un jardín por protección y seguridad, borró los datos del plantel educativo donde se implementó. En este caso, nada más pongo el nombre del director, que es el profesor Juan Carlos Flores Alcántara,
un directivo que es fascinante porque busca siempre herramientas y estrategias novedosas para que puedan sus docentes trabajar de manera más fluida, simplificarles el trabajo, pero a la vez que lograr todo es un impacto impresionante en el aprendizaje de los alumnos. En este caso me permitió trabajar con la profesora María del Carmen Romero Mejía, que también le agradezco increíblemente y continuamos todavía ese contacto y ese trabajo que se está realizando porque en verdad son productos increíbles. El universo de alumnos fueron 27 alumnos con los que se trabajó. Aquí está la planeación de la semana de la profesora, donde se ven los propósitos, la educación de preescolar, las áreas de desarrollo personal social, los campos de formación académica, todo el trabajo que se maneja dentro de educación preescolar, el desarrollo de la situación de aprendizajes, el cierre, las adecuaciones curriculares en caso que las tuviera que hacer, y de aquí iniciamos nosotros nuestra implementación, a donde se realiza la explicación y adecuación de la planeación en colaborativo, tema Este Soy Yo. Entonces se tomaron 2 secuencias particulares de Tarzán, que es precisamente la de Cala, de Encuentra a Tarzán, y donde Tarzán empieza a ir viajando con toda la manada, pero él en ese tiempo va desarrollándose. Esa es la segunda secuencia. Por situación de tiempo no puedo pasar ambas. Entonces, sobre de aquí se va a trabajar para hacer una creación de línea del tiempo, pero con comprensión de los niños. Esas 2 situaciones le permitieron, con obviamente actividades previas, trabajarlo. Y trabajamos sobre secuencias En mi corazón vivirás, del minuto 7:15 al 9:15, que fue el que les presenté, y aquí viene todo y la segunda es a Tarzán, el hijo del hombre. Con base en ello, los niños estuvieron trabajando, se les proyectó 2 veces, la segunda, a Tarzán, hijo del hombre, les encantó, y estaban fascinados. Viene el desarrollo del aprendizaje, su cierre, el desarrollo de la situación didáctica que se trabajó con los niños, se rescata todo el trabajo etnográfico, todo lo que ellos comentaron, todo lo que ellos expresaron después, inclusive estuvieron también imitando escenas de Tarzán y también dialogando, los diálogos también los aprendieron. Entonces, esto es muy padre porque es muchísimo aprendizaje que se le da. Aquí está el impacto que se genera a través de que el niño va a ser un protagonista, de ser un espectador, pasa a ser un protagonista de las historias cinematográficas que se está manejando. ¿A través de qué? De esa interpelación de todo el trabajo de emociones. Y es un aspecto socioemocional que se trabaja dentro de educación preescolar. Aquí vamos a ver las producciones, el rescate de productos elaborados, las líneas del tiempo. Aquí empieza la primera, que es direccionalidad, de derecha a izquierda empezaron a hacer, partiendo del tiempo presente, como se encuentran actualmente, pasando por varias etapas de su vida hasta llegar al pasado cuando eran bebés, plasmando en las producciones particularidades de cada etapa que describen, claramente justificando el por qué inician del lado derecho hacia la izquierda. Aquí la justificación e interpretación de los alumnos. Por ejemplo, aquí les voy a leer una. Aquí se hace porque es del hoy al pasado. Aquí tengo flores y mi cabello está largo, porque soy grande y voy al parque. De bebecita no iba al parque, me cargaban mis papás en el pasado. O sea, empiezan de acuerdo a situaciones, vivencias que ellos han tenido, esa como ellos van construyendo sus líneas del tiempo. Aquí están los fotogramas y cada uno van expresando. Lamentablemente es muy poco tiempo para poder presentar todo el trabajo que se realiza y todo lo que impacta, los productos enriquecedores de aprendizaje y sobre todo, si se dan cuenta, están atendiendo a todos los ritmos y estilos de aprendizaje de los niños. Y eso es increíblemente fantástico. Entonces, aquí es de izquierda a derecha del presente, cómo se encuentran actualmente, reescribiendo las etapas, acciones, detalles de su vida hasta llegar al pasado cuando fueron bebés. Aquí está la interpretación también de cada uno de los niños. Aquí están los fotogramas también que corresponden a cada uno. Aquí está la direccionalidad. Aquí de izquierda parten del pasado cuando eran bebés y con su proceso de desarrollo, acciones y momentos que les permiten dejar al tiempo actual en donde expresan que son grandes. Porque hoy en día están en tercero de preescolar, 6 años y dicen que ya están enormes, que ya están grandes. Entonces, aquí está todo y van poniendo las etapas y sucesos importantes de su vida, que es con lo que les permite comprender lo que es un presente y lo que es un pasado y lo que es la historia. Entonces, es increíblemente fantástico cómo impacta.
Y aquí están las producciones en línea del tiempo y ahí cada uno de ellos les puede explicar y les va diciendo, y está ahí ya trabajado, está con el tratamiento asertivo de cada una de las actividades que se realizan. De verdad es fantástico. Lamentablemente tenemos poco tiempo y aquí, esto último me gusta que lo... Profesora, le queda un minuto. Ay, Sandra, te queda un minuto. Sí, permítame, ya casi. Aquí están las otras, viene toda la información, los fundamentos. Me permito leer rápido esto. El cine está conformado por elementos lingüísticos y extralingüísticos coincidiendo con el discurso educativo. Esta circunstancia facilita la articulación asertiva de la implementación como herramienta educativa, enriqueciendo a los propósitos de los planes y programas mediante soportes cinematográficos, generando en los espectadores nuevos significantes favorecedores que permiten el uso asertivo en la educación con sus propiedades características. Es Roland Barthes. Vamos a continuar. El signo deja explícitamente de estar limitado a lo lingüístico y se contempla como significación de cualquier tipo de soporte material, por mencionar algunos, el visual, acústico, espacial, entre otros. Entonces, aquí terminamos, son las áreas de fortalecimiento, donde se trabaja con el directivo, el profesor Juan Carlos, la profesora Carr, colegiando todas las áreas de oportunidad y todas las fortalezas que nos puede dar esto. Regresamos a la otra, a la presentación inicial. Compartimos. Y nos quedamos después del análisis. Aquí encontramos, decíamos que era un binomio perfecto. Era la pregunta. Tiene dos áreas de oportunidad que encontré, pero no precisamente por el dispositivo en sí, sino porque la falta de asertividad del profesor de educación para poder vincular la currícula con la secuencia. Sandra, perdón, llevas 22 minutos. Gracias. No se vale, profesor, de que por el pequeño detalle técnico que pasé. No, descontando los 2 minutos, por eso te digo que llevas 22, llevas 20. Me regalaría 2 más y ya. ¿Sí? Sí, adelante, claro. Es un amor, gracias. La resistencia para implementar al cine como una herramienta o estrategia innovadora y asertiva para generar aprendizaje en las niñas y los niños. Las conclusiones. El cine digital en educación es una herramienta pedagógica generadora de aprendizajes. Las secuencias particulares de películas atienden a los diversos estilos y ritmos de aprendizaje. La cinematografía despierta la imaginación creadora en los espectadores protagonistas y el cine son emociones intensas, creativas, cautivantes, edificadoras. La imaginación creativa y áptica del alumno protagonista potencializa los elementos cinematográficos, interpela increíblemente sus emociones, diversificando la pantalla para vivir con los sentidos intensamente las narrativas, facilitando la fortaleza fílmica. Atiende y da sentido a todas las disciplinas blandas o duras. La potencialidad del cine permite disfrutar a los niños y niñas de este proceso de aprendizaje que ellos mismos construyen. El cine es una fuente potencial de conocimiento e información. Y la vinculación asertiva de la currícula escolar con las secuencias particulares de películas animadas permiten al docente desempeñar su trabajo de manera integral, respetando y atendiendo las características propias de cada alumno, siendo las niñas y los niños los constructores de su propio conocimiento. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Compañeros, muchísimas gracias por regalarme 3, 4 minutos más. Gracias, muy Sandra. amables. Sí, no dejo de problema. compartir. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, ahora tenemos la exposición de Samuel Lagunas. Entonces, bueno, acordamos una breve presentación a hacer y en cuanto comience tu ponencia, pues corre los 20 minutos que tenemos o hasta los 20 minutos que tenemos. Adelante, Samuel, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias a todas y a todos los organizadores. Yo soy Samuel Lagunas, vivo en Querétaro. Actualmente trabajo en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Filosofía. Soy docente y también coordino una licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes. Me gusta la crítica de cine, sobre todo me he especializado en cine animado. Y también he escrito un libro, coordinado un libro sobre cine y religión, que es el otro tema que también me interesa, y justo esta investigación parte de esa inquietud que he tenido. Estoy muy contento de participar, es la segunda vez que participo en este congreso, y precisamente en la primera vez que participé hace un año,
compartí las primeras exploraciones teóricas de esta investigación que ha seguido su curso y ahora ya comparto los primeros resultados del análisis del trabajo empírico. Entonces, mi ponencia lleva por título Pedagogías trascendentales, el cine como proveedor de sistemas de significados en jóvenes cinéfilos mexicanos. La ruta de exposición para estos minutos es la siguiente. Va a ser una ruta muy académica, planteando el objetivo general que marca esta investigación, los antecedentes ya propiamente de lo que hoy presento, que me parece importante rescatar para dar una información mucho más coherente para el auditorio. También la hipótesis que rige en gran medida esta investigación, algunas definiciones importantes, la metodología que estoy utilizando, y después ya una serie de resultados y unas conclusiones provisionales. Quiero comenzar con dos citas que me parecen importantes para enmarcar la ponencia del día de hoy en este congreso. La primera tiene que ver con, proviene del texto popular de Jacques Rancière, El espectador emancipado, y justo nos habla de esto de las pedagogías igualitarias. Dice Jacques Rancière, el poder común a los espectadores no reside en su calidad de miembros de un cuerpo colectivo o en alguna forma específica de interactividad. Es el poder que tiene cada uno de traducir a su manera aquello que percibe, de ligarlo a la aventura intelectual singular que les vuelve semejante a cualquier otro, aun cuando esa aventura no se parece a ninguna otra. Recordemos que para Rancière establece esta distinción entre los espectadores embrutecidos y los espectadores emancipados, y lo hace a partir desde un punto de vista pedagógico, ¿no? Entonces Rancière pone al cine como una forma de pedagogía. Sin embargo, él aboga por una pedagogía igualitaria, donde el espectador, la espectadora, está al mismo nivel que la obra. Y desde esa igualdad es que puede dialogar y significar y resignificar lo que está viendo. Y también rescato esta cita que tiene que ver con la cinefilia como aprendizaje. Dice Serge Daney en su libro de Perseverancia, ser cinéfilo era simplemente engullir, paralelamente al del colegio, otro programa escolar, con los cuadernos amarillos, con los cahiers amarillos como línea rectora, y algunos guías adultos que con la discreción de los conspiradores nos indicaban que allí había un mundo por descubrir y que podía tratarse nada menos que del mundo donde valía la pena vivir. Entonces, en numerosos relatos de cinéfilos y cinéfilas pues ya publicados, podemos encontrar justo al cine como descrito como una suerte de segunda escuela, así como aparece en esta cita de Daney, recordando su propia experiencia como espectador. ¿Cuál es el objetivo general de esta investigación que estoy llevando a cabo? Es estudiar cómo las películas intervienen en la formación y transformación de las creencias de los espectadores cinéfilos y cómo opera esa interacción cine-creencias para dar sentido a las experiencias de los espectadores en su vida cotidiana. Entonces, a partir dentro de este objetivo muy general, se enmarca esta ponencia específicamente. Algunos antecedentes que nos permiten entender de dónde está surgiendo esta investigación. En primer lugar, señalar que se trata de una investigación evidentemente en el marco del estudio de las audiencias, y ahí podemos partir del trabajo de David Burwell, desde luego, cuando empieza a describir al espectador activo cinematográfico como este espectador que se compromete con el acto de ver una película al punto de que se permite que ésta afecte su vida y sus percepciones. El espectador da sentido a la interacción entre la película y su contexto de visionado, a partir, claro, y esto es algo que caracteriza a la escuela de Burwell, de elementos concretos de la película. Tiene todavía un fundamento muy formalista en este sentido. Pero también a partir de Burwell surge esta escuela del making sense, el cine como hacedor o dador de sentido
a las y a los espectadores. Otro antecedente importante es Karl Plantinga, que habla del placer. Recordemos sus libros que tienen este sentido. Y él dice, el placer de ver una película es resultado de reacciones cognitivas y afectivas. Entonces, él genera toda esa teoría perceptual cognitiva. Sí, es un antecedente clave. Arthur Shimamura, ya más recientemente, ha hablado de la psicocinemática, y lo que a él le ha interesado es mostrar cómo los espectadores se comprometen mentalmente y qué pasa en el cerebro de un espectador cuando ve una película. Entonces, sus investigaciones son también importantes en este sentido. Y bueno, Judith Main, después de Borwell y Plantinga, cuestiona mucho la perspectiva todavía formalista de estos autores y señala la necesidad de un mayor trabajo empírico basado en evidencia real y no en espectadores ideales. Es algo que tenía Borwell y Plantinga, era que no hacían trabajo de campo propiamente, ¿no? Partían de lo que daba la película y en función de eso, de esos elementos, estudiaban y retrataban a un espectador ideal. Que sin embargo, ya a partir de los señalamientos de Main, comienza un acercamiento mucho más intenso al trabajo empírico con audiencias. Otra vertiente de antecedentes tiene que ver con el estudio de las nuevas espiritualidades y de la religión contemporánea. Paul Hillas, en 2008, publica su libro sobre las nuevas espiritualidades, y él señala que el consumo de productos culturales se puede dar, sobre todo en las juventudes, con una orientación religiosa o como proceso de búsqueda espiritual. Gordon Lynch, por su parte, nos dice que la cultura popular interactúa continuamente con expresiones teológicas presentes en un grupo social. Es decir, la cultura reacciona a la teología, ya sea para criticarla, para reproducirla o para proponer una forma específica de creencia o de sistema teológico. Robert Johnston, que es uno de los primeros en estudiar cómo las creencias de espectadores cristianos se ven influidas por las películas que estos consumen. Él lo hace a través de cuestionarios y es sin duda uno de los trabajos que más me ha motivado para el estudio que yo estoy llevando a cabo. A partir de esos antecedentes, mi hipótesis es la siguiente. Para algunos espectadores, el acto de ver una película les provee de experiencias trascendentales. En tanto estos aprenden en ellas, en las películas, sistemas de significados y creencias que dan sentido a su vida cotidiana y a sus relaciones con lo suprahumano. Algunas definiciones para entender también la hipótesis que planteo tiene que ver con lo que yo estoy entendiendo por religión, que proviene de esta perspectiva sociológica muy contemporánea que es la religión vivida, donde la religión es pensada como un medio sí para explicar, comprender y modelar la realidad, pero también como una red que involucra a los humanos con una serie de diferentes seres suprahumanos y o agentes no humanos. Es decir, esta definición nos permite ampliar la religión más allá de lo institucional y observar estas formas no canónicas, incluso consideradas heréticas dentro de la institución, pero donde sí el ser humano, la persona, se sitúa en relación con elementos que pueden ser la energía, que pueden ser nombrados como Dios, incluso como la vida misma. Y también con agentes no humanos, que es lo que vamos a ver aquí. Y desde esta perspectiva importan tanto las creencias como las prácticas, los objetos y las presencias. Es decir, sí se construye un discurso de lo que la persona cree, pero es muy importante ver cómo la persona vive esa creencia en su vida cotidiana. Y también que estoy entendiendo por experiencia trascendental, parte de lo que dice Niklas Luhmann. Él habla de 3 tipos de experiencia trascendental. Una experiencia que le permite a la persona adquirir conciencia de sí, en tanto sentido de su cuerpo. Una experiencia trascendental que le permite a la persona adquirir conciencia del otro, y en ese sentido advierte que pertenece a una serie de relaciones, y también conciencia del mundo, ¿no? Entonces tenemos estos 3 niveles de intensidad de la experiencia trascendental. Entonces, desde este punto de partida, que como se puede ver no es el punto de partida tradicional de un estudio de lo religioso o de lo espiritual,
Pues es que yo he intentado estudiar los resultados, bueno, las entrevistas que he llevado a cabo. ¿Cuál ha sido mi metodología? Mi instrumento principal es una entrevista semiestructurada, alrededor de 25 preguntas, dividida en 3 secciones: cine y rituales, cine y emociones, cine y creencias. Mis informantes se han limitado hasta ahora a ser cinéfilos mexicanos de entre 20 y 35 años, que es lo que estoy entendiendo por cinéfilo o cinéfila, aquella persona que mantiene una relación material con el cine, sea a través de la enseñanza, la escritura, la investigación o la realización. He acompañado y complementado mi instrumento principal con 2 instrumentos más, que es un diario cinéfilo, donde se les pide a los participantes, si es su voluntad, llevar un diario donde escriben qué películas ven durante 15 días, cómo se sienten cuando las ven, dónde las ven, con quién las ven, en fin. Y técnicas de sociología visual. En ese sentido he recuperado la fotografía de sus espacios cinéfilos y analizar la fotografía como dato. Los primeros resultados, los que presento en estos 10 minutos que me quedan, tienen que ver con la ritualidad de la experiencia cinematográfica y algo que podemos llamar sensorialidad, emocionalidad y afectividad. Algo sobre la ritualidad de la experiencia cinematográfica. En los relatos de vida que he escuchado de las y los cinéfilos que he entrevistado, se identifica claramente algo que dentro del discurso religioso podemos denominar como un momento de conversión. Este momento de conversión sitúa a la persona en relación con el cine de una forma diferente. A partir de ese momento, el cine se convierte en su eje del mundo, o en su axis mundi, como lo denominó Mircea Eliade en sus estudios de fenomenología de la religión. ¿Y qué significa concretamente que el cine sea este eje del mundo? Pues que ya es algo cotidiano, que se incorpora y que va marcando el ritmo de la vida de la persona. Y este ritmo está condicionado por una reiteración de la práctica del ver. Y aquí un par de citas, ¿no? En 2015, dice un informante, entré a la universidad y yo no sabía que la Cineteca estaba tan cerca, y cuando me di cuenta ya nunca salí de ahí porque toda mi vida se empezó a ordenar según la cartelera. Otro testimonio: conforme fui creciendo, seguíamos viendo el Canal 4 con mi mamá, ese mismo programa, eran películas de cine clásico, nos organizábamos, guardábamos la fecha, y ese día prendíamos la tele y veíamos la película. Entonces, hasta ahorita he realizado 15 entrevistas, el objetivo es llegar a 25 o 30 entrevistas, pero lo que he podido observar es eso, en los relatos de cómo se convierte alguien en una persona cinéfila, está este momento en el que el cine se convierte en el eje rector de la vida cotidiana. También algo que tiene que ver con la ritualidad es la consagración espacio-temporal para ver una película, una preparación para el ver. Aquí hay 3 citas que también me parecen importantes. Únicamente los domingos me hago palomitas, siempre los domingos. Es como una manía, una obsesión. Entre semana me sirvo solamente un vaso de agua, pero los domingos son de palomitas, siempre. Es decir, hay una preparación, ¿no? Hay el generar acciones que hacen el ver una película sea un acto efectivo para la vida del cinéfilo o la cinéfila. Otro ejemplo: siempre tengo agua al lado mío, pongo en silencio mi teléfono, de hecho ya hasta tengo el fondo de pantalla negro para cuando lo necesito sacar. Procuro tener algo a la mano para no sentirme incómoda si hace mucho frío, y tener limpios mis lentes. Un ejemplo más: haber visto una película en la mañana es muy satisfactorio porque se siente que ya se logró mucho. Es como un momento de silencio en el que pareciera que todo el mundo está dormido. Se siente como más una soledad bonita. Y aquí la informante habla de que ve películas a las 5 de la mañana, ¿no? Trata todos los días de hacer eso. Entonces hay una preparación. Así lo cuentan las y los cinéfilos, se preparan para ver una película. Y dentro de la ritualidad también hay en el discurso, en los discursos que he analizado, una marcada corporalidad de la experiencia cinematográfica.
Para ver películas, dice un informante, estoy sentado, pero hay películas que me exigen ponerme de pie sin que yo lo haya pensado porque me emociona, me conmueve. Dice otro informante, cuando es de noche me gusta empiernarme con alguien, después de 3 cervezas, echado en la cama, sobre todo para ver películas de esas de catástrofes. Entonces, es bien interesante cómo los informantes van incluyendo su cuerpo, involucrando su cuerpo en la relación que hay con la película. Eso también es muy importante, los resultados en las conclusiones que voy a presentar al final. Eso es sobre ritualidad, ¿no? Hay un momento de conversión, hay una preparación para el ver y hay una corporalidad de la experiencia cinematográfica. También en cuanto a la sensorialidad, emocionalidad y afectividad, algo que he obtenido en estas primeras entrevistas tiene que ver con la presencia del llanto en la relación con las películas. Dice un informante, con una película me permito sentir, es un momento en la oscuridad en la que la gente no me ve, ¿sabes? La gente está viendo la pantalla y es como una cierta intimidad en que yo puedo ser yo. Me gusta mucho vulnerarme de esa manera. Dice otro informante, si las lágrimas son un acto de vulnerabilidad, en el resto de mi vida no me lo permito, pero con las películas me dejo ir, me produce algo y dejo que eso me habite. Esto del llanto es clave porque dentro de las nuevas espiritualidades está esto que se llama el nuevo emocionalismo religioso, que habla de cómo en las religiones tradicionales las emociones están cortadas, no son permitidas. Sin embargo, en estos nuevos espacios de espiritualidad es muy común que la gente vaya allí a llorar. Entonces lo que encontramos en estos cinéfilos contemporáneos es que el cine se convierte en un espacio donde se permiten esas emociones. Por muchas razones, por muchas causas, pero es una constante que aquellos que lloran para ver una película, al ver una película no lo hacen o no lo suelen hacer en los otros espacios. Ya llegando a este punto del cine como dador de sentido, les comparto estas dos citas. Me pasa mucho que cuando estoy pensando en algo, en una serie o en una película, se presenta algo y ¡pum! Es como ese tipo de sincronicidades que pasan en la vida, como muy mágico. De pronto tengo la sensación de que puedo encontrar mis respuestas en el cine. Nos dice alguien más, el cine me ha insuflado vida, además de que me mantiene económicamente. Esas dos cosas son importantes. La vida, porque después de ver una película, sea buena o mala, eso importa menos, me dan ganas de vivir. No porque quiera morirme, sino porque en ese momento, por ese medio, el cine me reitera que sigo vivo. Entonces, en el discurso de estas cinéfilas y cinéfilos, el cine está muy relacionado con el sentido que dan esas personas a su vida. Y puede ser como algo, precisamente dice el informante, mágico, o como el hecho de afirmar la existencia del propio cuerpo. Y finalmente, esto de las experiencias trascendentales, traigo 3. Estaba así, exhorta, me di cuenta hasta que sentí frío en mi boca, tenía la boca abierta y estaba al filo de la butaca. Me impactó mucho darme cuenta de que yo dejé ir mi cuerpo y estaba como muy comprometida con lo que estaba bien. Entonces, aquí vemos cómo el cine permite a estos espectadores salir de su propio cuerpo. Eso ya se considera desde esta perspectiva como una experiencia trascendental, en el sentido de que adquieren conciencia de ese cuerpo, pero también de que lo abandonan de alguna manera. Dice otro informante, en sus películas, se refiere a las películas de Tarkovsky, encontraba una experiencia que superaba el abanico de emociones que yo sentía que conocía, como que me llevaba a un punto que nunca había sentido. Allí es donde siento que hay algo más grande que yo. Bueno, esta última cita rápidamente. El cine me ha ayudado a agradecer la vida y no temer a la muerte en ese momento o sentirme eterna, inmortal. En ese periodo de tiempo de una película siento que voy a vivir ahí eternamente. Es como si la película lo contuviera todo. Siento como una conexión con el mundo como muy grande. Aquí podemos ver algunos espacios que he ido ya archivando, documentando, espacios ya más comunes como la sala, curiosamente fotografiados desde la misma perspectiva, pero también tenemos espacios privados como la computadora, curiosamente también hay varias fotos de Max, entonces ya se habla de un patrón de consumo interesante.
Algunas conclusiones hasta ahorita. Las y los informantes nos hablan de las películas y del cine como un agente no humano, es decir, el cine hace cosas. No la hacen los directores, no la hacen los actores, es el cine. El cine hace sentir bien, el cine acompaña, el cine salva, el cine alegra. Y eso es muy importante porque le da atribuciones mágicas al cine como tal. Que eso es muy común verlo en los discursos religiosos. Dios hace, la energía provoca, en fin, ¿no? El tarot me dice. Entonces, estas atribuciones mágicas aquí aparecen relacionadas con el cine. También las y los espectadores en sus trayectorias de vida aparecen como buscadores espirituales, término muy importante en la religiosidad vivida, porque los buscadores espirituales son aquellos que van buscando que sus creencias sean cada día más eficaces. Y en ese sentido, el cine le da eficacia a un discurso, a una forma de interpretar la vida y de asimilarlo. Y pueden ser películas de un género, después películas de otro género. En ese sentido, las y los espectadores se van moviendo de géneros y van encontrando en esos diferentes géneros motores para su propia vida. También algo que parece obvio, pero es importante señalarlo, esas experiencias trascendentales ocurren fuera de las experiencias religiosas institucionales. Los informantes que he tenido hasta ahora no pertenecen o no se adscriben a ninguna religión oficial, sin embargo sí señalan tener esas experiencias trascendentales con las películas. Y también hablamos de espiritualidades complejas en sociedades tardocapitalistas porque incluyen, por un lado, prácticas, pero también emociones, cuerpos, pero de consumo. La cinefilia contemporánea, creo que es una constante en la cinefilia, tiene que ver con lo que consumes, con lo que inviertes en el cine, tanto de dinero, pero también de tiempo. Y desde luego creencias. Entonces, la cinefilia como espiritualidad permite acercarnos a este fenómeno de ver una película desde una manera mucho más compleja, donde se intervienen las creencias, pero también el cuerpo, también lo que se siente, también lo que se hace y lo que se compra. Entonces no son así, no es algo mucho más difícil de estudiar que a primera vista pudiera parecer. Entonces, hasta aquí quisiera dejar la presentación. Después ya, si en el tiempo de las preguntas hay algo más en lo que se quisiera profundizar, lo puedo hacer, pero son estos primeros resultados que les presento ante ustedes de esta investigación sobre cinefilia y espiritualidades. Entonces, bueno, en jóvenes mexicanos de 20 a 35 años. Gracias y quedo al pendiente. Muchas gracias, Samuel. Gracias por tu exposición. Bien, para tener más tiempo para las preguntas, ahora voy a pasar yo, así que pongo mi cronómetro. Uy. Oh. Bueno, mi nombre, como saben, es, bueno, los que ya lo ven en la pantalla, es Vicente Castellanos. Yo soy profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Y bueno, y una parte importante de mi vida la he dedicado a estudiar el cine desde muchas perspectivas, pero principalmente la perspectiva de la teoría y del análisis de cine. Pero ahora me encuentro en un momento en el que uno entra al salón de clases, por lo regular de licenciatura o de posgrado, y ya no sé qué enseñarles, ¿no? Ya no sé por dónde empezar. Entonces dice uno, ¿qué les digo? La historia pedagógica, didáctica que tenemos en muchos libros, en toda la bibliografía, o que siempre es necesaria, ¿no? Porque por lo regular no hay campos de estudio de cine tan claros de donde vienen los estudiantes, son sociólogos, son comunicólogos, historiadores, y realmente no conocen mucho de esto. O bien o bien centrarme en una especie de seguimiento de sus intereses, etcétera, ¿no? Bueno, como saben, ya después de dar muchos años clase, uno termina por ir moviendo los cursos de un lado para otro, ¿no? Pero bueno, el título del congreso me sirvió como para pensar en esto que ya desde hace tiempo se ha pensado en el potencial educativo del cine, ¿no?
tanto en educación formal como en educación no formal, como en ámbitos incluso de educación continua para la gente que está interesada, así como está interesada con la pintura o la música, puede estar interesada con el cine, ¿no? La ventaja del cine es que está en esa franja también de las bellas artes. No así, por ejemplo, es muy raro que uno diga, voy a un curso de estética de la televisión, ¿no? No, 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 pero sí uno va a un curso de estética del cine. Entonces, esa es una ventaja que tiene, ¿no? Hay una necesidad, me parece también muy notable, y aquí Samuel lo señala, igual que Sandra, de que los públicos quieren saber más de cine. No saben qué, pero quieren saber más, ¿no? Quieren saber cómo es que son afectados emotivamente, cómo son afectados cognitivamente. Y bueno, y eso me hizo replantear y rescatar una ponencia de un tema que he estudiado desde el doctorado, que es la experiencia estética, y cómo esta ha ido moldeando o tiene preguntas que son similares, ¿no? Para otros tipos de investigaciones, donde cada vez se hace más evidente la relación del espectador con la película, pero no solamente en función racional, sino también en una función de sensibilidad, emotiva, de afectos, ¿no? Y ahí se empiezan a abrir muchas líneas, que me parece una de esas, cuando uno quiere dar cuenta de, de esta relación tan personal, tan intransferible que tiene uno con las películas, eh, quiere hablar sobre ellas, ¿no? Quiere hablar sobre ellas con un discurso académico, con un discurso racional. Entonces eso es lo que estoy planteando ahora, y decidí ahora empezar a trabajar una línea, aprovechar todo el aprendizaje que ya tenía sobre experiencia estética, pero en función de sus aprendizajes, ¿no? Porque está bien de repente hacer un sesgo y dejar de hablar de teoría, de análisis, incluso de historia del cine, ¿no? Que son como áreas muy racionales, muy definidas, y hablar de las más inefables, las más porosas, las más líquidas, como es precisamente la experiencia que establece una persona con la película. Y bueno, y ya ustedes, tanto Sandra, Samuel como Gabriela, pues ya ahí hay un montón de ejemplos, ¿no? Que si por ahí los cito, obviamente porque me toca hacer el último. Entonces, bueno, voy a compartir una breve presentación. Voy a quitar el video para que no se detenga. Sí la ven, ¿verdad? Sí, la vemos. Perfecto. Bueno, esta sería la ponencia. No tiene muchas pretensiones, pero tiene muchas preguntas, ¿no? Y como muchas betas. Bien, a mí me gusta siempre comenzar con una definición de qué es el cine para ubicar el tema que me está preocupando ahorita, ¿no? Que es no es el cine digital, no es el documental, no es el cine mexicano, es hablar en función de qué es el cine, en función de la experiencia estética. Entonces rescato una definición, ya que aquí hemos citado todos a Deleuze, ¿sí? De Deleuze como una materia signaléctica que implica rasgos de modulación de toda clase, sensoriales, visuales y sonores, kinésicos, intensivos, afectivos, rítmicos, tonales e incluso verbales, escritos y orales. Aquí lo importante es que esta modulación, ¿sí? Está en dos sentidos, está tanto en la parte de la creación como en la parte de la recepción, ¿no? No le corresponde a un solo polo de esta comunicación realizarla. Y luego ya en términos más en función de la exposición, considero que el cine es una expresión de la sensibilidad humana, donde lo azaroso, lo inesperado y la emoción cuestionan el pensamiento racional y predictivo al ponerlo frente a sus límites y absurdos, debido a una experiencia de realidad a partir de un dispositivo de simulación. Ahí el ejemplo de Gabriela me parece que puede dar lugar a un intercambio de ideas. ¿Cuál sería la función de la experiencia estética? No, obviamente estoy hablando de la experiencia estética del espectador, ¿no? El fin último de toda experiencia estética consiste en problematizar la vida, alterar las concepciones y valores atribuidos a la realidad inmediata. Híjole, pues aquí lo sabemos, ¿no? Incluso con lo de Samuel, yo también siempre he pensado que a veces estudiar el cine desde el punto de vista de lo estético, incluso de lo filosófico, raya en lo religioso, ¿no? Y hay ciertos términos,
incluso afirmaciones que tienen que ver más con la revelación religiosa que con otra cosa, ¿no? Que con el arte o con la ciencia. Pero me parece que esto es bien importante, ¿no? Como todo arte, pero en concreto la experiencia estética en el cine, nos problematiza la vida, ¿no? Y hace que nuestras concepciones de lo que está alrededor de nosotros se vean de repente difusos, desdibujados. También es evidente que la experiencia estética es abierta y negativa por la falta de estabilidad del sentido. Es decir, si bien una película nos produce cierto sentido, sí, no se puede cerrar, ¿no? No podemos cerrar y decir, esta película habla de esto y nada más de esto. Siguiendo un poco a Jan Einstein, también me parece que la experiencia estética no revela las cosas, mi experiencia como espectador, sino otras condiciones de esas cosas. Esto forma parte, ¿no? de poner el eje. Muchas veces nos encontramos pongo el contraejemplo, ¿no? Con tesis que tienen que ver, por ejemplo, con el estudio del documental, y lo que le interesa a veces a la gente es el hecho sobre el cual habla el documental y no el documental en sí mismo, ¿no? O sea, no se ve esta modelación que se hacen del espacio del tiempo, no se toman, no es que no se vean, no se toman como relevantes, como pertinentes, sino de lo que se habla es de eso que está puesto ahí como documento histórico. Pero, ¿qué pasa con esa otra manera que tiene el dispositivo cinematográfico de revelar las cosas? Simplemente es un ejemplo, ¿no? En esta mesa exactamente estamos diciendo lo contrario, ¿no? Estamos hablando más de, eh, de cómo el cine, ¿no? Altera nuestro espacio-tiempo como espectadores. Y aquí me gusta mucho esta idea de que en los excesos de las películas es donde se evidencia el mundo irregular, la sensibilidad atrapada, el pensamiento que genera el dispositivo cinematográfico. Eh, Gabriela ya al inicio nos puso muchos ejemplos de estos excesos de un director, pero casi diría que son interminables, ¿no? Si bien de repente el lenguaje cinematográfico puede estar muy codificado, puede estar en función incluso de una industria que determina que la interpretación económica es lo mejor, ¿no? Aquella que todo el mundo puede entender, ¿no? Siempre hay excesos donde uno dice, ¿no? Aquí es donde me parece que tengo una experiencia diferente con la película. Bien, esto me gusta mucho, solo lo retomo de Roland Barthes, y entonces digo, la pregunta productiva que genera conocimiento, ¿cuál es esa? ¿No? O sea, ¿qué quiere decir tal película? ¿No? ¿Cómo es que el cine representa a la mujer del siglo XIX? Son las preguntas, digamos, que sí generan conocimiento, pero no desde la experiencia estética. Me parece que la pregunta que genera conocimiento desde la experiencia estética es esta: ¿por qué no puedo liberarme de la película? Esta me parece clave. Eh, o sea, y es productiva, porque obliga a las personas, y más a nosotros que nos gusta investigar el cine, además de disfrutarlo, y en ese sentido tenemos doble disfrute, nos permite dar respuesta a esto, ¿no? No puedo librar de la película por esto, pero cuando encuentro una explicación, ¿sí?, de la película, no es que me haya liberado de ella, sino que la vuelvo, me parece, una interlocutora de vida. Sí, y esto es esa pregunta que genera el conocimiento de la experiencia estética. Y me gusta mucho esto que plantea Roland Barthes del sentido obtuso, ¿no? Generalmente esos excesos están en lo que él llama fuera de la cultura, ¿no? Y para eso, lo dice, está expresado en el punctum. Fuera de la cultura quiere decir que no está tan normado, tan codificado, ¿no? Hay expresiones que uno va a ver una película de determinado director y sabe que está enmarcado en un encuadre cultural, ¿no? Que está en un encuadre cultural que es difícil sacar de ahí otro tipo de explicaciones. Pero fuera de eso, que se considera lo culturalmente correcto incluso, podríamos decir que siempre hay algo azaroso, un detalle, un momento que es intransferible, que es parte de la experiencia estética, que Roland Barthes lo llaman punctum, y que solamente es una relación en que se establece entre la película o el detalle de la película y uno. Sí, a mí me interesa mucho, sobre todo, pensar que las películas, más que la película en su conjunto, es un elemento de la película, que puede ser un elemento muy cinematográfico, un elemento narrativo, un elemento de realidad, el que produce este detonante.
Bien, ¿cuáles serían los aprendizajes de la experiencia estética en el cine, ¿no? Yo le llamo así, también citando a Roland Barthes, que la experiencia estética nos susurra, no nos, no nos llega con una carga educativa y nos dice, tomen, esto es el cine y esto es lo que tienen que comprender con la película. No, es algo que apenas si escuchamos, pero que nos incomoda cognitivamente, que nos hace hacer esa pregunta, ¿por qué me incomoda? ¿Sí? Eh, Ese susurro, esa incomodidad cognitiva nos lleva, me parece, a investigar. Y es evidente que cuando uno está estudiando la experiencia estética, la sensibilidad, las emociones y los sentidos en general son necesarios, son obligatorios, diría yo, para el estudio de la experiencia estética, ¿sí? Y aquí es donde se complica, cómo las experiencias tan personales, intransferibles, inefables, ¿no? Pueden estar al lado de un discurso académico que reclama el rigor, la evidencia, el, el argumento, ¿no? Y yo creo que aquí ahí tenemos a veces un problema y forzamos, ¿no? El estudio de la experiencia estética y lo academizamos demasiado. Otro aspecto del aprendizaje de la experiencia estética es comprender cómo el relato y el tratamiento cinematográfico de una película problematizan la vida del espectador al alterar las concepciones y valores atribuidos sobre lo que considera es el mundo que habita, ¿no? Esto me parece que es fundamental en el estudio de la experiencia estética. Y dos que son muy propias de nuestras herramientas que tienen que ver con nuestras herramientas que tienen que ver con los estudios con el estudio teórico y analítico del cine son las dos últimas. Disponer de diversas teorías en función de la concepción general que el estudioso tenga del cine y de sus implicaciones artísticas, culturales y sociales. ¿Sí? La experiencia estética no tiene un marco definido, aunque bueno, podríamos hablar filosóficamente de dónde proviene, estéticamente, etcétera, pero no tenemos un marco definido como podría ser un estudio semiótico, un estudio sociológico, psicológico sobre el cine. Y la última es valorar, perdón, me pasé aquí, bueno, la última es valorar el análisis cinematográfico como una actividad cognitiva que genera conocimiento entre el sentir y el razonar. Es decir, la herramienta me parece más idónea, más pertinente para el estudio de la experiencia estética es el análisis de las películas, ¿sí? Pero es un análisis que precisamente genera conocimiento o da cuenta tanto de las emociones como de los procesos de racionalización. Y concluyo con una cita de Julio Cabrera, ¿sí? Que me gusta mucho porque es exactamente mi intención, ¿no? Él dice al estudiar la relación cine-filosofía, tan solo señala los lugares donde el film me duele, en donde puede aprenderse alguna cosa padeciéndola, ¿no? Esto en lugar de racionalizándola. O sea, no estoy diciendo que, bueno, más bien junto, la padeces y la racionalizas, ¿no? Para no ser tan radical. Bueno, esto es el primer, digamos, esbozo de lo que he pensado sobre lo que la experiencia estética nos permite tener un sesgo, una nueva manera, digamos, de estudiar el cine y que tampoco nos obliga a separarnos totalmente de las tradiciones teóricas o analíticas de las cuales hacemos uso, porque hacemos uso de ellas porque son parte de nuestra estrategia pedagógica para estudiar y enseñar el cine. Bien, con eso concluiría y abriría pues ahora sí que las participaciones. Por ahí dicen que nos dijeron en el ordenamiento que pueden ser preguntas hechas en el chat o preguntas a micrófono abierto, así que estamos disponibles durante los siguientes 22 minutos. Bueno, Sergio levantó la mano. ¿Qué tal? Hola a todas y a todos. Bueno, me gustó mucho tu presentación, Vicente, porque apuntabas la idea de una especie de, quizá aquí voy a meter palabras en tu presentación, una especie de equivocidad o de sinsentido al interior de la experiencia estética. Y me parecía como importante dos puntos de tu penúltima diapositiva, eso del susurro como una incomodidad
Eso me parece muy interesante. Y la idea de que las diferentes teorías deben de estar en función también de una concepción que tengamos de la experiencia estética del cine. Es decir, o sea, me parece que a veces uno de los errores del cognitivismo es, de las posturas cognitivistas, es asumir que las emociones siempre tienen una correspondencia entre sí. Es decir, si yo veo una película y me siento triste y luego veo otra película y me siento triste, yo sentí la misma emoción o fui afectado del mismo modo. Eso me parece un error metodológico, teórico, epistemológico, filosófico, que hace que algunos desconfiemos del cognitivismo. Por ejemplo, tomando una de las citas que nos presentó Samuel, ¿no? O sea, a mí me resulta muy curioso que alguien quiera empiernarse con películas de catástrofes, ¿no? O sea, esto no es casual, no es algo o sea, no dijo empiernarse con pornografía o con dramas, o sea, con películas de catástrofes. Me parece que las posturas que apuestan por un cognitivismo neurocientífico, biologizante, etcétera, es decir, que se deshacen del lenguaje, pues caen en esta idea, ¿no? De asumir que las emociones corresponden, ¿no? Dos personas dijeron que la película les dio risa, es una película que causa risa, entonces, ¿no? Y bueno, me parece que es muy interesante que en tu exposición tú rescates que la postura que tengamos en torno a la evaluación de la experiencia estética dependerá de la idea que tenemos sobre lo que el espectador vale ante la experiencia estética. Es decir, una de las cosas interesantes de las teorías de los afectos es reconocer al aburrimiento como un afecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, algo que no marcha también es algo del afecto, ¿no? Y el afecto además es algo psíquico, no es algo biológico. Es decir, no podemos regresar al siglo XIX, a principios del XIX además, y confundir el cerebro con lo psíquico, por ejemplo, o el cerebro con lo mental, que me parece que a veces algunas posturas cognitivistas caen en ese error, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría como ver si tú consideras que esta idea, o sea, si tú estarías de acuerdo con esta paráfrasis que estoy haciendo de tu presentación, ¿no? Es decir, la inclusión de la equivocidad o de una especie de sinsentido al interior de la evaluación de una experiencia estética, ¿no? No fueron las palabras que usaste, por eso pregunto si estarías de acuerdo con esa manera de parafrasearte. Bueno, sí, de antemano sí, pero aquí, digamos, el problema es que, eh, como yo dije, ¿no? ¿Cómo validamos ese proceso de conocimiento que genera la experiencia estética si no es a partir de patrones, parámetros, rutinas, incluso que nos impone la academia y que no las critico, yo las apoyo mucho, ¿no? Porque no he encontrado otras. Pero y ahí es donde tú dices y criticas al cognitivismo, ¿no? O sea, de repente sí, es necesario tener un marco que cierre, que abra, ¿no? Y que nos dé un lenguaje común para no hablar, ¿no? De una experiencia como si fuera una experiencia pues netamente personal. Digamos que sí, estoy de acuerdo contigo, es una bonita manera de decirlo también. Acá dice, perdón, acá hay una pregunta o algo por el estilo. Aquí Luis Gallardo dice, sobre las ponencias de Samuel Lagunas y Vicente Serrano, precisamente pienso que la afición de los deportes también tiene su raíz en la experiencia estética que procuran desde el punto de vista de la afición. Procura emociones intensas y profundas, no bien estudiadas. Si bien hay gente que llora con Tarkovsky, hay mucha gente que lloró en su momento con Titanic, con Avengers, en Yatne, y esta reacción emocional, estética, deviene de la pregunta, ¿por qué no me puedo deshacer de la película? Claro, el otro caso es que pues, no todo el mundo se hace la pregunta o le gusta, pero la respuesta no es una respuesta profunda, simplemente eso, ni empírica o algo por el estilo, o que invita a la investigación, sino es una respuesta que es nada más momentánea, ¿no? Pero sí, sí es necesario eh, considerar, como dices tú aquí, que se tiene que profundizar más en ese estudio. Pero yo incluso lo veo, o sea, me parece que sí están puestos ahí las claves para que uno entre a este tema, ¿no? Bien, ya que fuiste mencionado, Samuel, no sé si quieres decir algo sobre este comentario.
Hola, pues, o sea, yo solo señalar que, por ejemplo, en el estudio de la cinefilia como experiencia espiritual, es curioso que tenemos como en los primeros libros escritos, o sea, los libros que se publican ponen la experiencia espiritual cinéfila a partir de películas como de culto. Entonces, está este libro de Paul Schrader, de la experiencia trascendental en el cine, del estilo trascendental, perdón, que justo parte de películas que podemos hoy considerar de culto. Entonces, estos autores como Bresson, Tarkovsky, sí son fuente de experiencia espiritual para algunos espectadores, pero también, como bien dice aquí el compañero, lo que yo he encontrado en la cinefilia contemporánea es que esas experiencias trascendentales están también en este otro cine más popular, de Toy Story, Avengers, en fin, ¿no? O sea, y creo que no hay que ponderar una experiencia superior a la otra, ¿no? Eso también es importante, son experiencias diferentes, son experiencias que hay que valorar en su complejidad, pero que ocurren, ¿no? Y creo que ya señalar la ocurrencia ya es un avance respecto a esta cinefilia que solo se encajona en estas películas como más no tan populares, ¿no? Bueno, muchas gracias, Samuel. ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo tendría una para Gabriela y otra para Samuel. Eh, Mientras se animan, Gabriela, me gusta, bueno, gracias por la exposición, me gustó mucho lo que expusiste y creo que fue muy claro y con muchos, muy sugerente, ¿no? Incluso para estudiar otros directores. Pero con esta idea, porque yo exactamente partiría al revés y eso me movió, cuando dices, es lo real que irrumpe la imagen, ¿no? Y sobre eso fue la ponencia con todos los ejemplos. Pero la imagen no irrumpe lo real también. O sea, ahora, o sea, claro, con este director no, pero en tu reflexión, ¿qué podrías decir? O sea, o sea, así como en ocasiones que decimos, o como decía Pier Paolo Pasolini, ¿no? Hay directores líricos y los directores que aman la imagen y otros que aman el montaje y siempre los dividimos, ¿no? O sea, habría directores que tuvieran, que buscan más la irrupción de lo real en la imagen y otros que no prefieren exactamente hacer lo contrario, ¿no? Irrumpir en lo real a partir de la imagen, ¿no? O sea, en esta relación. Y para Samuel, bueno, también me parece que el estudio es muy sólido, muy interesante, muy de nivel medio, así ya nos diste una cachetada. Dejen la especulación por un lado, ¿no? Hay que entrar hay que entrar a lo empírico, pero no, de repente la riqueza de las expresiones de estas personas que se sentían liberadas, que tenían una relación intimísima con las películas, ¿no sientes algo raro cuando las tienes que enmarcar en las conclusiones? No, o sea, sí entiendo pero ¿no? ¿Qué pasa con ese proceso? Cuando ves toda esta riqueza y de repente tienes que enmarcarlo porque, bueno, es un estudio que tiene un interés tuyo y una delimitación y una hipótesis, ¿no? Pero ¿qué sientes ahí? ¿Qué se te escapa? ¿Qué sientes que, ¿no? El lado B, ¿no? No el lado A, que es lo que tú buscas, sino el lado B. Bueno, esas serían las dos preguntas que tendría mientras se animan. Si quieren, comenzamos con Gabriela y luego con Samuel. Bueno, muchas gracias Vicente y a Samuel y a Sandra por las ponencias. A mí me resultaron muy enriquecedoras, así que muchas gracias. Sí, lo que vos te referís a cuando la imagen irrumpe en lo real. Bueno, queda claro, por ejemplo, el Abarte mismo tiene una definición de lo real, que es lo real es la realidad cuando escapa de la ley. Es interesante el concepto que tiene él de cómo hacer, porque muchas veces hablamos desde Bergson, ¿no? En la filosofía, que bueno, en verdad, y para la segunda vía de la modernidad cinematográfica, lo real es también lo inaccesible, ¿no? Lo que no podemos abarcar, lo que a veces surge, irrumpe, pero no está todo el tiempo presente, digamos, en la conciencia o mismo por cómo percibimos el mundo, ¿no? Que no lo percibimos solo a través de nuestros ojos, sino a través de toda nuestra sensibilidad.
Entonces, entonces, ¿qué responderte sobre si la imagen irrumpe en lo real? Quizás tú te refieras por ejemplo, cuando un cineasta filma y entonces cómo eso influye. Quizás va por ahí la pregunta. Porque ahí tengo para decirte que, por ejemplo, en Labart, que es nuestro objeto de estudio, él justamente dice, nosotros evitamos la pregunta de qué filmo, cómo lo filmo, sino que llegamos a la realidad de lo que sea un set o una situación de rodaje e interactuamos con la realidad y no venimos con algo previsto, sino que se interactúa. Entonces esa me parece que es una buena manera de hacer justamente lo que vos decís, tanto que la imagen como lo real entren a interactuar y no a irrumpir una sobre la otra. Y de esa manera dejar ver. Es complejo, ¿no? Porque qué es lo real, y por eso te digo que la segunda vía de la modernidad habla de la inevidencia de lo real. Y ahí coloca a los cineastas, obviamente estoy hablando del cine de la post Segunda Guerra Mundial, que surge con el neorrealismo italiano, y bueno, y después todos los de la Nouvelle Vague, y me distraje porque estoy leyendo otra pregunta, pero que para ellos paran justamente la cámara dentro de de ese hueco, de ese vacío, de esa inevidencia que es lo real. Y por eso, por ejemplo, Godard, que tiene un montaje tan rupturista, como puede ser Labarte también, deja huecos en el montaje, deja vacíos, justamente planteando esto de la inevidencia de lo real. Digo porque también cuando surge de una manera fulgurante, fugaz, como en el caso de Bresson, que por ahí también lo citó Samuel, donde hay reconciliación del hombre con el mundo, de alguna manera muy fugaz, por ejemplo en el final de Pickpocket, cuando ellos se confiesan el amor, dice todo el camino que tuve que hacer para llegar hasta aquí. eh, y en Rossellini, como en Viaje en Italia, cuando ocurre el milagro de que la mujer y el hombre se reconcilian después de haber visto una radiografía de la incomunicación hombre-mujer durante toda la película. En fin, esas son las irrupciones de lo real también en otro tipo de cine que no sea el de Labart, que no es tan conocido. Esto es lo que, no sé si respondí tu pregunta un poco, pero creo que da para reflexionar, Vicente, lo que preguntás. No es tan fácil de contestar. Muchas gracias, Gabriela. No, por Bien, favor. Samuel y luego Sandra, que además tiene varios comentarios en el chat. Y hay una última pregunta para Gabriela, la que ahorita también volvemos contigo. Adelante. Gracias Vicente, también igual quedé como muy entusiasmado por tu ponencia y cómo describes la experiencia estética. A mí solo me gustaría señalar que yo salgo como de la crítica de cine, que es lo que estaba haciendo en un momento, y pues sí, esta pregunta de, o sea, ¿qué están diciendo, qué están haciendo los espectadores reales con las películas? Por eso me interesa acercarme a ellas, a ellos, entrevistarles, y estoy como en ese proceso de aprendizaje, de sí justo cómo analizar todos estos datos, ¿no? Porque, o sea, cada entrevista tiene cerca de 35 páginas y o sea, en este primer proceso de sistematización, sí uno tiene que agarrar las variables con las que se siente más seguro. Entonces yo, enmarcado ahorita en este proceso de estudiar la experiencia religiosa desde marcos bien específicos, conceptuales y teóricos, pues por ahí he ido identificando las variables que me interesan, pero yo creo que la riqueza de un trabajo empírico es justo el trabajo empírico en sí mismo, ¿no? O sea, lo que te da una entrevista, que esa entrevista esté allí, que se pueda acceder a ella, y ya después otros que tengan un enfoque, por ejemplo, más desde la experiencia estética, más desde las teorías de los afectos, pues pueden encontrar en esa materia prima un montón de cosas más que seguramente yo no he visto y no veré. Entonces, creo que como estudiosos del cine, el trabajo empírico está enriqueciendo un montón, ¿no? O sea, para pensar el cine, para hacer crítica, para estudiarlo desde la academia. Y como tal, pues estamos aprendiendo, cometiendo errores,
y pues sí, topándonos muy pronto con nuestros propios límites, ¿no? Pero la invitación es a que, pues, que este trabajo empírico que espero en algún momento poner a su disposición, pues lo agarren y también me contradigan y lo exploten y en fin, ¿no? Porque si la riqueza del lenguaje es como bien interesante y se puede analizar desde un montón de perspectivas. Gracias, Samuel. Bien, nos quedan 6 minutos para la exposición de Sandra y luego Gabriela y una pregunta de Jacqueline, así que adelante. Ok, muchas gracias. Pues hay algunas preguntitas primero contesto las preguntas que tienen en el chat, ¿le parece bien, doctor? Y luego tengo una pregunta para usted. ¿Sí? Ok, déjenme abro mi chat. Tenemos a Luis Gallardo. ¿Dónde tengo a Luis Gallardo? Ay, ya se movió. ¿Qué hay más? Gabriela. Luis Gallardo. Dice, felicidades a la ponencia de Sandra Marisol. Ojalá que publique para leerla. Ok, porque creo que va al fondo y origen de lo que se habla en las otras ponencias. Hay un libro, Luis, que está publicado por la Editorial Académica Española, está en internet, lo puedes encontrar, ahí hay una publicación. Hace poco terminé un seminario con el doctor Lauro Zavala y vamos a realizar un libro, vamos a hacer un compendio entre somos 8 integrantes, que es un proyecto que posteriormente puse ya mi correo electrónico, posteriormente si gustas tomarlo y seguimos en contacto porque voy a ingresar también más información sobre de ello. Y sí, con todo gusto, lo que es muy poco el tiempo y muchísimo material que tenemos, pero pues muchísimas gracias a todos. Había otra, María de la Paz, muchas gracias por sus ponencias, muy interesante, que también el estudio del cine acerque a los niños tomando su experiencia en el caso del trabajo de la maestra Sandra y que la experiencia vaya más allá del cine, salas cinematográficas, sino... Ajá, perfecto. Mira, comentaba y hablaba sobre la resiliencia cinematográfica. De hecho, en el coloquio interinstitucional del año pasado, fue mi ponencia sobre de ello. El cine resiliente es una de las propiedades que tiene, las características, debido a que la construcción y la elaboración más bien la producción de la cinematografía, la realiza el ser humano. El director, obviamente, con todo su equipo. Y el ser humano somos 100% emociones, somos totalmente emocionales. De ahí viene la diversidad de gustos, ahí viene igual le pueda funcionar a Samuel esto, o también doctor le pueda funcionar, puesto que es la forma en que uno va expresando y cómo le encantar una película, como uno de los participantes, que nos hicieron favor de preguntar, cómo le gusta y empiernarse con una película de terror y al otro, pues a mí me gusta una romántica o un poquito de sexo, alguna otra cosa. Es ahí la gran diversidad y la gama que se tiene de todas las emociones. Entonces, eso es lo que les puede funcionar a ustedes. Y obviamente, ¿por qué es tan impactante? Y esa es la potencialidad que tiene la cinematografía, porque está trabajando sobre todas las emociones del ser humano y también sobre la historia de la vida cotidiana del ser humano. De hecho, hay un libro que me encanta, que es se apellida Gonzalvo, la investigadora, y es buenísimo porque precisamente todo se basa bajo nuestra historia cotidiana. Entonces, de ahí viene también el manejo de la otredad, de mover las neuronas espejo, y vienen muchas otras cosas más que le permiten tener una gran experiencia cinematográfica, y de ahí precisamente a través de esas emociones, doctor, rescatar toda esa estética, porque es increíble cómo interpela y de verdad, pues es poco de lo que les pude mostrar de lo que se logra en el ser humano. A veces es en segundos, aparte todo es súper segundos. Entonces la resiliencia, regresando a lo de sobre la pantalla, la diversidad y la resiliencia que tiene la cinematografía es que se amolda a cualquier dispositivo, ya sea un iPad, ya sea un celular, ya sea una sala 4K, puesto que en sí la filmación, la forma de hacer la cinematografía no deja de ser cine, te sigue interpelando. Y eso ayudó y apoyó mucho ahorita en la crisis pandémica mundial, que a través de secuencias particulares de películas se daban las clases a los niños a través a veces hasta del puro celular que tenía la mamá.
nosotros en nuestro país hay una diversidad increíble que tenemos tanto de niveles económicos como infraestructuras y sobre todo en el escolar. Hay gente que todavía no podemos creerlo, pero están debajo del árbol tomando clase. Entonces fue una forma de llegar a las comunidades, es una estrategia técnico-pedagógica que se realizó y es una potencialidad, una fuerza y una ayuda como herramienta pedagógica del cine. ¿Alguna otra que tenga por aquí? ¿No nos quedó, doctor Zavala? Doctor Castellanos, perdón. No, le damos la oportunidad a Jacqueline que haga la última pregunta. Ya seguramente la tendrá que hacer y ya no la podemos contestar, pero adelante, Jacqueline. Ok, gracias. Una vez a ti. Hola. Bueno, no, nada más iba a compartir un comentario rapidísimo, porque sí me hubiera encantado hacer preguntas, pero estaba también con la otra sala y apenas alcancé un poco de tu ponencia, Vicente. Solo que le estaba contestando en el chat acá a Sergio sobre lo que comentó en referencia a tu ponencia y la experiencia estética, que bueno, algo conozco de tu trabajo. Y nada más mi comentario es que pues el cuidado que debemos de tener cuando nos apasionamos con los conceptos, como experiencia estética que tiene un montón de debate, y por lo que decía Sergio acerca del cognitivismo, bueno, pues depende qué cognitivismo, porque también a estas alturas pues hay un montón de trabajo realizado desde el cognitivismo o las estéticas cognitivas incluso, donde pues no es para nada lo que decía Sergio, aunque ya acá hemos aclarado el punto. Sin embargo, solo decir que pues nada más esto, tener ese cuidado de que a veces cuando estamos delimitando para una ponencia, pues estamos asumiendo esos conceptos como que si fueran una cosita, ¿no? Que es así como muy manejable y pues no, pues depende de un contexto, de la perspectiva en la que estamos exponiendo y bueno, pues eso pues lo entendemos pues a partir de lo que ustedes exponen. Y ya nada más para terminar, muchas gracias a todes por sus presentaciones. Y gusto en saludarte, Vicente, y los que andan por acá. Gracias, igualmente. Bueno, pues gracias, fue muy interesante. Gracias, Jacqueline, por tu comentario y tu precisión. Bien, pues estamos justo a tiempo, por un minuto ya nos pasamos, y como ya saben que son salas que son compartidas, pues me dio mucho gusto estar en esta mesa, compartir el trabajo reflexivo. Me parece que es bien importante, pero también el trabajo empírico, el trabajo ya directo con niños, con espectadores también, ¿no? Y bueno, pues gracias a Cepancine que sigue haciendo esto, ¿no? Y que sigue teniendo una gran convocatoria, eso me parece también bien importante. A Jacqueline, que creo que también a ella le toca mucho estar detrás de todo esto, porque es una de las convocantes, o la que presta las salas ahora, y luego todo lo demás, ¿no? Entonces, pues, eso sería todo, y bueno, un placer. Gracias. Gracias. Gracias a todos Ay, hasta también. luego. Un gusto de estar con Nada más ustedes. una cosita Gracias. rapidísima, porque lo han preguntado varias veces, aunque se ha puesto en el chat. Haremos llegar las constancias a sus correos, pero esto va a suceder la siguiente semana, ¿verdad, Sergio? Sí, por favor, que nos tengan paciencia, no sean mala onda. Muy Es bien. un montón de trabajo, pero sí, por supuesto que se las vamos a enviar. Y en caso de que además quieran, bueno, obviamente quienes son asistentes, pues si han puesto sus datos en el enlace, pues también les haremos llegar las constancias, y si algún ponente también quiere su constancia de asistente porque han estado en las demás mesas, también por favor en los enlaces. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Hasta luego a todos. Quedamos en Hasta luego, contacto. gracias, un Gracias. gusto.